Fíjese bien. Dos de los elementos más importantes al momento de evaluar un proyecto de inversión viene siendo la tasa interna de retorno y el valor presente o actual neto. Entonces, la tasa interna de retorno en un proyecto empresarial es muy importante analizarla por la posible rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no. Pues claro, porque es momento de darnos cuenta si nuestro proyecto vale la pena llevarlo a cabo o no. Entonces, ya que tenemos pronosticados nuestros flujos de efectivo, que todos hasta ahorita ya los tenemos realizados, con ellos vamos a hacer un simulador con respecto a la tasa interna de rendimiento para poder establecer cuál es esa tasa con la que vamos a operar nuestro proyecto. Cuando se forma una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. ¿Sí? No queremos quedarnos así nada más porque sí, sino que hay que estarla haciendo crecer. Entonces, la tasa interna de retorno es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR, también se le conoce como la tasa de interés efectiva. ¿Han visto el programa de Shark Tank? ¿Quién lo ha visto? Claro, maestra, todos los días, Todos capítulo los nuevo. días, pero no es cierto, no lo pasan todos los días. Pero en YouTube suben, Ah, suben ok. pits. Cuando les preguntan qué porcentaje pides, es porque ellos están pidiendo un porcentaje menor a lo que su cálculo de tasa interna de rendimiento sale, ¿sí? Entonces, ese porcentaje el que lo están valorando se refieren a esa tasa interna de rendimiento cuando le dicen, ¿y cuánto pides? Ah, pues por ejemplo, pues un 20%. ¿Sí? ¿O cuánto ofreces? Un 20%. ¿Sí? Quiere decir que su tasa interna de rendimiento está ofreciendo un poquito más con respecto a esa tasa de interna de rendimiento que están negociando con los inversionistas. Entonces, el término interno se refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos, como por ejemplo la tasa de interés a la inflación. ¿Sí? Después vamos a ver la TEMAR, que es otro indicador. En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los costos, es decir, los flujos de caja negativos de la inversión, es igual al valor presente neto dentro de los beneficios o flujos positivos de la inversión. Por ejemplo, miren, me voy a este ejemplo, a ver si se alcanzan a ver los numeritos, en donde está dando una tasa de interés de retorno de acuerdo con el valor actual neto o valor presente neto. Entonces, cuando deja de aparecer en números negativos, el cálculo quiere decir que esa es la tasa que hay que elegir y el valor correcto y el valor presente neto o valor actual neto es el que le corresponde a esa tasa de interés. Entonces, por eso es que habla de los flujos negativos, porque quiere decir que en cuanto dejen de aparecer en el cálculo los flujos negativos, hay que tomar esa tasa interna de rendimiento para poder entonces determinar cuál es la mejor de las tasas para aplicarla en nuestro proyecto. Y a partir de ahí se considera la tasa interna de retorno o de rendimiento, ¿sí? Y entonces es por eso que por medio de un simulador lo vamos a calcular, no vamos a tener que caer en otro tipo de cálculos, ¿sí? Entonces, en términos más específicos, la tasa interna de rendimiento de la inversión es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los costos de la inversión es igual al valor presente neto de los beneficios. Quiere decir que vamos a tomar la tasa que más nos acerque al valor presente neto parecido o acercado al cero.
¿sí? Al cero, en donde vamos a determinar cuáles son los valores más acercados a este valor o a este precio, por decirlo así. Por lo tanto, las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la conveniencia de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa de retorno en un proyecto, más deseable será llevarla a cabo el proyecto. Quiere decir que si nos sale un valor bajo, como por ejemplo un 10, un 15%, quiere decir que estamos bajitos con respecto a la ganancia que se va a obtener. Y conforme vaya aumentando la tasa interna de rendimiento, quiere decir que vamos a establecer cuáles son los valores más altos con respecto al rendimiento que se va a obtener de ganancia en ese proyecto. ¿Quién me silenció, oigan? Suponiendo que todos los demás factores iguales entre los diferentes proyectos, el proyecto de mayor TIR probablemente sería considerado el primer y mejor realizado. Entonces ya veremos cuando ustedes calculen su TIR cuál es el valor más importante o el más alto que se haya obtenido según el cálculo del simulador que vamos a trabajar. Fíjense bien, un ejemplo. Supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el que tenemos que invertir 5,000 euros y nos prometen que tras esa inversión recibiremos 2,000 euros el primer año y 4,000 euros el segundo año, por lo que entonces los flujos de caja serían menos 5,000, que es lo de la inversión, 2,000 y 4,000, que son los flujos de efectivo que se arrojan con respecto a las ganancias de los primeros años. Ustedes hasta este momento ya tienen determinado sus flujos de efectivo, y esos flujos de efectivo que se arrojan en el estado de resultados proyectado es como van a establecer sus flujos de efectivo, o los van a determinar con respecto al cálculo de la TIR o del valor presente neto. Veamos un caso con 5 flujos de caja. Supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el que tenemos que invertir 5,000 euros y nos prometen que tras esa inversión recibiremos 1,000 euros el primer año, 2,000 euros el segundo año, 1,500 euros el tercer año y 3,000 euros el cuarto año. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los flujos de caja o los flujos de inversión serían menos 5,000 pesos, que es lo de la inversión, 1,000 del primer año, 2,000 del segundo, 2,500 del tercero, 3,000 del cuarto año. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de los flujos del estado de resultados. Esos son los que vamos a trabajar. ¿Sí recuerdan que los tienen ya calculados y si los tienen identificados dónde los tienen guardados? ¿Equipos? Sí, sí, recuerdo. ¿Sí lo recuerdan? Ok, entonces a eso nos referiremos con respecto a los flujos de caja. Ahora bien, vamos a ver otra presentación que viene siendo la tasa interna de rendimiento. Perdón, el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, ya la estoy viendo. Por lo tanto, entonces, el valor presente neto. En finanzas, el valor presente neto de una serie temporal de flujos de efectivo, tanto entrantes como salientes, se define como la suma del valor presente de los flujos de efectivo individuales.
En el caso de que todos los flujos futuros de efectivo sean de entrada y la única salida de dinero en efectivo es el precio de compra, el valor actual neto es simplemente el valor de los flujos de caja proyectados menos el precio de compra, que es su propia PV o valor presente. El valor presente neto es una herramienta central en el descuento de flujos de caja empleado en el análisis fundamental para la valoración de empresas cotizadas en bolsa y es un método estándar para la consideración del valor temporal del dinero a la hora de elegir entre los diferentes proyectos de inversión disponibles para una empresa a largo plazo. Es una técnica de cálculo central utilizada tanto en la administración de empresas y las finanzas como en la contabilidad y economía en general para medir variables de distinta índole. El valor presente neto es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El valor presente neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, maximizar la inversión. Estamos hablando del dinero que estamos poniendo a trabajar en nuestro proyecto, y mismo que vamos a estar redituando periodo con periodo con respecto a las ganancias obtenidas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el valor del presente neto no depende de las siguientes variables, más bien sí depende de las siguientes variables. La inversión inicial previa, que es la conocemos hasta ahorita, cuánto vamos a tener que desembolsar para poder hacer nuestro cálculo. Todos conocemos cuánto dinero necesitamos hasta ahorita con nuestro proyecto para poder arrancar nuestras operaciones. Las inversiones durante la operación también las debemos de conocer. Los flujos netos de efectivo, que esos los obtenemos del estado de flujos de efectivo. La tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto. En este caso nosotros los hemos estado proyectando hasta 5 años, que fue como se les pidió de acuerdo con el estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Entonces, la inversión inicial previa pues corresponde al monto o valor del desembolso que la empresa hará en el momento de contraer la inversión. En este monto se pueden encontrar el valor de los activos fijos, la inversión diferida y el capital de trabajo. Los activos fijos serán todos aquellos bienes tangibles necesarios para el acceso de transformación de materia prima, como por ejemplo edificios, terrenos, maquinaria, equipo, etc., o que pueden servir de apoyo al proceso. Estos activos fijos conforman la capacidad de inversión de la cual depende la capacidad de producción y la capacidad de comercialización. Entonces también tiene mucho que ver toda esta cuestión de estrategias de comercialización y de ventas que vamos a implementar con respecto a mejorar la inversión con la cual vamos a estar trabajando desde un inicio. Por lo tanto, las inversiones durante la operación son las inversiones del reemplazo de activos, las nuevas inversiones por ampliación e incrementos de capital de trabajo. Por lo tanto, vamos a ver un formatito, el simulador que les comento, para que se den una idea y empiecen a calcular su tasa interna de rendimiento. Nada más déjenme abrir el archivo. Y aquí déjenme que lo encuentre porque no lo encuentro.
Permítanme, que no encuentro ese archivo. Listo. Miren, por ejemplo, tengo aquí un proyecto de inversión en donde lo único que tengo que hacer para poder conocer la TIR o tasa interna de rendimiento es colocar en el periodo cero, como lo estoy marcando, la inversión. En este caso son 120,206. Posteriormente, en el periodo 1 recibí 30,000 pesos, en el periodo 2 45,000, en el periodo 3 60,000, periodo 4 100,000 y periodo 5 120,000. Si ustedes vieran aquí o se pusieran atención, pongamos atención más bien, ¿en qué periodo aproximadamente se recuperaría esta inversión? Más o menos entre el periodo 2 y 3, ¿cierto? Que es cuando alcanzaría a cubrirse los 120,206 pesos, de acuerdo con los ingresos de año con año que se tienen, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer al momento de calcular, agregar nuestra inversión y nuestros 5 periodos de flujos de efectivo, en automático se agregan aquí en las tablas de flujo de efectivo y conoceremos cuál es nuestra TIR. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, nosotros la TIR que más nos está acercando a el valor presente o a la tasa interna de rendimiento que más nos acerca al cero de acuerdo con los valores actuales netos, viene siendo aproximadamente en 12,000. Fíjense cómo existe el último valor presente neto en negativo en menos 2,563, es que que tengo aquí señalado a un ladito. A partir de ahí empieza a surgir los valores presentes netos o valores actuales positivos. Y entonces, el valor actual positivo que más nos acerca a cero viene siendo el de 40. Pero según el cálculo, ya según la fórmula, viene siendo el de 37,83, que es el que más nos acerca a cero de acuerdo con los valores actuales netos. Si yo, por ejemplo, ahorita voy a agregar otros datos para que vean también la variabilidad de la tasa de interés. Supongamos que tengo 500,000 pesos de inversión. Todo esto se va a modificar. Voy a tener 25,000 pesos en el primer año, 27,000 el segundo año, ¿qué está haciendo? 30,000 el tercer año, 45,000 el cuarto año, estoy poniendo valores muy pequeños. Espérenme, déjenme subirlos mejor para que les queden. 80,000. Pero esos valores los ponemos al azar, o sea, lo que queramos posible. No van a ser al azar porque los vas a poner de acuerdo a tu flujo de efectivo.
Acuérdate que ya los tienes, ¿sí? Ah, ok, sí. De ahí los van a tomar. Fíjense aquí, en este cálculo, en estos nuevos flujos de efectivo que agregué, no hay ningún valor actual neto negativo. Por lo tanto, quiere decir que todos son positivos y entonces podríamos tomar como referencia aquí, nos estaba arrojando el valor actual neto en 890,000. Entonces, quiere decir que entre el valor actual neto va a ser aquí, el más acercado va a ser a 890,000 de que nos está marcando el valor actual neto, vendría siendo el de 45%. Esta tasa sería la tasa interna de rendimiento sería la más acercada, que es la del 45%. Fíjense bien, entonces, a ver, no sé si tengan alguna duda de cómo se usa esta tablita. Es muy sencillo, nada más lo único que tienen que hacer es agregar en el periodo 0 su inversión y en los siguientes periodos viene siendo sus flujos de efectivo que recibieron o que van a recibir y a partir de ahí les va a otorgar o a generar la tasa interna de retorno. Yo ahorita voy a compartirles este archivo en el chat. Para que lo puedan trabajar. Nada más déjenme guardarlo y compartírselos. Tienen ahora ¿cómo se llama? En el chat el archivo con el que estoy trabajando para que cada equipo, por favor, lo baje y agregue o capture su inversión y sus flujos de efectivo para que conozcan la tasa interna de rendimiento de su proyecto. Esa sería la tarea que se van a llevar de esta sesión a la próxima. Que se traiga calculada su tasa interna de rendimiento y su valor presente neto en su hoja de cálculo que les acabo de compartir. Ya vimos que es muy sencillo el procedimiento, que solito los valores se van ajustando y esa sería la tarea que se llevarían para la próxima sesión. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una duda, pero sobre nuestra calificación, creo que somos el equipo 2 de Pérez Quesada. ¿Por qué no hablaron en su momento, muchachos? Es que me puse a buscar el documento, porque creo que sí lo tenemos y aquí dice que lo hicimos. Sí, era el de la macrolocalización.
Bueno, macro y micro. No, el de micro sí lo tienes, el de micro sí lo tienes. El de la valoración y ubicación, que viene siendo el valorar según los factores de acuerdo a lo que viene siendo las características de la ubicación del proyecto. Ya. Tienes manera de, digo, porque a lo mejor lo hicieron después, pero yo aquí lo tengo registrado como que no lo hicieron para cuando se les pidió. Es que no sé si era buscar diferentes puntos, porque lo que nosotros hicimos fue de poner primero la macrolocalización, que era la zona, Ujú, y ya después seleccionar la micro, que era el lugar específico. ujú. No sé si sea ese. Sí, no, pero en la micro sí lo tienen. Nada más les faltó la calificación de la valoración y de la ubicación. Sí, eso creo que sí no sé, no lo encuentro. Eh, Ese es el único que tengo registrado que les faltó. ok. Bueno, muchas gracias, maestro. No, de qué, pero no les afectó mucho. Ok, a ver, entonces dudas, muchachos, preguntas con lo que van a hacer. Les digo, no tienen más que calcular, que agregar la información aquí en esta parte que estoy sombreando, la inversión y los flujos de efectivo para que solito se calcule la tasa interna de rendimiento. ¿Sí? Ok, a Sí, ver, maestra, no ¿alguna hay problema. pregunta, alguna duda? No, yo creo que todo está bien. Ok, bueno, entonces ya saben su tarea, se la llevan de encargo y entonces empezamos la próxima clase con lo que viene siendo sus cálculos de TIR y valor presente neto para que nos comenten esto, ¿sale? Muy bien. Bueno, pues entonces aquí le dejamos y nos vemos el próximo, ¿qué es martes? Martes, ¿verdad? Nos Gracias. vemos, maestra, cuídese. Igualmente, bye.